Muy buenas tardes, Dios les bendiga, mis amados hermanos que están en este lugar y también aquellos hermanos que nos visitan en esta hora a través de los medios de comunicación, en este momento pues a través de Facebook. Usted es bienvenido a esta transmisión, no se vaya porque sabemos y entendemos que Dios tiene una palabra preciosa y maravillosa para todos nosotros y también para usted que nos está viendo allí a través de estos medios de comunicación. En esta hora ya hemos glorificado, hemos bendecido al Señor con alabanzas, dándole gloria al que vive, y ya viene una parte muy importante también, como lo es la exposición de la palabra. Esté muy receptivo a lo que Dios quiere hablar para su vida, y con nosotros en esta hora el hermano Andrés Santana en lo que continúa. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gloria al Señor, alabado el nombre de Cristo. Dios siempre es digno de alabanza, no importa el día, la hora, el clima, la temperatura. Dios es digno de alabanza. Ese Dios que nos ha salvado, que nos ha dado una libertad maravillosa, que nos ha llenado nuestra vida de gozo y a cambio de nada prácticamente, a ese Dios hemos venido a adorar. Usted es bienvenido desde las transmisiones. Dios ha hecho una obra preciosa en nuestras vidas y eso es lo que nosotros publicamos, la palabra de Dios que nos ha cambiado. Así que sea bienvenido, dispóngase, no desprecie la oportunidad que Dios le está dando de escuchar su voz, de escuchar la palabra bendita de Dios. Amigo que está escuchando, nuestros hermanos también, nuestro hermano Pedro Esteban, nuestro hermano Juan Márquez y todos los demás hermanos que siempre están allí atentos y compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a estar abriendo la palabra en la segunda carta de Pedro. En el primer capítulo de esta segunda carta, usted puede ir buscando conmigo y alabando el nombre del Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, y leo desde el verso 3 para todos ustedes, que la palabra de Dios dice de la siguiente forma. Segunda carta de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y el verso 11 dice: de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre Celestial, gracias una vez más por tu obra en nuestras vidas, Señor, porque tú eres, Dios mío, como todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Tú eres esa plenitud de gozo, esa porción que llena plenamente nuestra alma. Nos has dado libertad, nos has libertado de la esclavitud del pecado. Ya no estamos sujetos, Señor, al pecado que nos conducía a tener una vida, Señor, muy distinta a la que ahora nos has dado, y por eso estamos aquí alegres, llenos de gozo, entendiendo que es un enorme privilegio servirte, que es un enorme privilegio tener tu palabra en el corazón y en los labios, Señor. Yo te ruego que en esta hora esta palabra sea expuesta para bendición del oyente, Señor. Rompe las cadenas. Siempre he creído que tu palabra es viva y eficaz, que la palabra tuya es perfecta para convertir el alma y también para fortalecer, consolar, edificar, para dar vida, Señor, en medio de mortandad. En el nombre de Cristo Jesús, todo impedimento del mal quede atado y reprendido por el poder de Cristo.
que ha vencido eternamente y para siempre. Amén y amén. Puede estarse en su lugar, glorificando el nombre del Señor. Y vamos a estar mirando con la ayuda de Dios estos versos con el título: El conocimiento de Cristo nos da una naturaleza divina. Amén. El conocimiento de Cristo nos da una naturaleza divina. Por la Escritura vemos que una de las cosas más cruciales y notables del Evangelio de Cristo es ese conocimiento transformador en la vida del hombre. No solo es un conocimiento como cuando alguien va a una universidad, de alguna forma ese conocimiento cambia la vida de la persona. Sin embargo, hay un elemento diferenciador en el Evangelio de Cristo, y es una transformación que hace que la persona tenga una naturaleza divina, que le da una transformación para bien, para lo espiritual, acercándolo a Dios, obviamente. El Evangelio de Dios y la palabra de Dios transformó al sirio Naamán. Usted sabe que era un general del ejército muy soberbio, muy altivo, pero inmediatamente obedece la palabra dada. De una vez, lo que nos muestra la Escritura es que este hombre se zambulle 7 veces y de ahí en adelante se humilla y dice: tu siervo de ahora en adelante no honrará a ningún otro Dios sobre la tierra, sino al Dios de Israel. Conoció ese conocimiento experimental, esa lección que Dios le quería enseñar por medio de obedecer la palabra dada por el profeta, hizo que de un hombre soberbio quedara un hombre obediente, un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre totalmente distinto al que había venido desde la tierra desde Siria. Alabado el nombre del Señor. La misma del Evangelio de Cristo transformó a este hombre Saulo de Tarso. Usted sabe que Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia, mataba a cristianos, se gozaba en matarlos, creía que era gran cosa matar a los cristianos, hasta que la presencia de Dios se le aparece y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente dice la palabra que este hombre dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque es el conocimiento de esta palabra, de este evangelio, el que logra transformar la vida del hombre en algo totalmente distinto a lo que nosotros somos, a lo que nosotros podemos hacer por nuestros propios medios. Esta palabra ha transformado a tantos ladrones, adúlteros, ha transformado a alcohólicos, fornicarios, a drogadictos, ha transformado a tantas personas que pueden levantar su mano, y aquí estamos, algunos de ellos, y decir: definitivamente el conocimiento de Dios cambió mi vida, el conocimiento de Dios me transformó, el conocimiento de este evangelio poderoso hizo que de mí surgiera lo que no había surgido, sacó lo que yo no era capaz de sacar, hizo lo que yo no era capaz de hacer en mi corazón y en mi vida. Posiblemente alguno de los que están aquí no dirá: bueno, yo nunca fui drogadicto, nunca fui fumador, nunca fui alcohólico, pero tenía amarguras en su corazón, tenía resentimiento, y eso le impedía llevar una vida con plenitud. El conocimiento de Cristo es lo que hace que nosotros seamos transformados, que podamos sanar todas estas situaciones. El Evangelio tiene el poder de generar en el oyente que dispone su corazón una nueva criatura, una creación totalmente nueva en el mismo ser. Esa es la bendición de poder venir al Señor, que usted y yo, amigo que está escuchando, usted que dice que su vida no puede ser otra, sí puede ser. ¿Por qué? Porque la palabra dice que en Cristo somos hechos nuevas criaturas, nueva creación. En el mismo ser, en su mismo cuerpo, en su mismo corazón, en su misma alma, pueden hacer una nueva criatura totalmente distinta. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, amigo que está escuchando, es una nueva criatura.
Es como que usted le hicieran otro corazón y otra alma. Y aunque sigue siendo la misma persona y el pasado de nosotros sigue estando ahí, somos como si fuéramos una criatura totalmente distinta. Porque Cristo, el conocimiento de Dios llegó e impactó nuestras vidas. Eso es lo que hace el Señor. Cuando una persona abre su corazón y se dispone, cuando una persona dice: voy a escuchar la palabra de Dios, tengo sed, deseo saber qué quiere Dios para mi vida, qué quiere hacer el Señor en mi vida, si así estoy bien, si necesito reformas en mi vida. Alabado el nombre del Señor. Y es ahí donde el milagro de la nueva criatura nace en nosotros, y ahora nosotros somos otra persona. Podemos decir: sigo siendo el mismo que atrás hice determinados pecados, determinados delitos, quizás determinadas situaciones, pero cuando Cristo viene, impacta el conocimiento de Cristo en la vida de uno, ahí es como si inmediatamente fuese otra criatura. Piensa distinto, siente otras cosas que no había sentido, deja de sentir otras que no había sentido, porque es una nueva criatura. Es como si volviera a nacer de una vida que quizás tuvo cantidades de fracasos. Es como si naciera otra vida, con la posibilidad de ir siempre de la mano de Dios, con la posibilidad siempre de ir de la mano del Todopoderoso, con la posibilidad de recibir la sabiduría de lo alto. La Escritura dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin medida. Porque es una nueva criatura. Alabado el nombre del Señor. En el texto base dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, pero nos ha sido dado mediante el conocimiento de Cristo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Significa que la vida de Dios y todos los asuntos del Evangelio, alabado el nombre de Cristo, la vida de Dios y todos los asuntos de Dios nos han sido dados por conocer a Cristo. Así que lo primero, amigo que está escuchando, es: no se preocupe por una religión, no se preocupe de decir en todo el año voy a sacar la Semana Santa. Preocúpese por conocer a Cristo. Preocúpese porque Él sea el centro de su interés, en lo que su alma anhele, porque en primer lugar Cristo es la vida eterna. Amén. Juan capítulo 17, usted puede mirar conmigo el Evangelio de Juan capítulo 17, el verso 3, y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En que conozcan a Dios, que es el único Dios verdadero, y a Jesucristo, que ha sido el enviado de Dios. Por eso, en primer lugar, amigo, le reitero, la primera preocupación que usted debe tener es de conocer a Cristo, de conocer no una religión, no de decir: yo conozco a alguien que ora por mí, yo conozco a mi mamá, yo conozco que ella es una mujer de Dios. No, sino la vida eterna consiste en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, el cual ha sido enviado a dar esa palabra de salvación a la humanidad. Entonces, amado, la vida eterna no está en unas penitencias, no está en un trozo de madera, de yeso, está en conocer a Dios y conocer también a Cristo, el cual ha sido enviado. Alabado el nombre de Cristo para siempre. Entonces, ¿qué debe preocuparnos? Que conozcan a Dios, no solo nosotros, sino quienes también nos rodean. En segundo lugar, debemos conocer a Cristo como primera cosa, porque según Juan 14:6 dice la palabra de Dios, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la única vía que conduce a Dios. Si hay alguien que de verdad en su corazón dice: me interesa, quiero saber
cómo llegar a Dios, quiero tener una nueva vida, quiero ser una nueva criatura, tendrá necesariamente que tomar ese camino que es Cristo. Amén. Venir a Cristo, fijar sus ojos en Cristo, fijar su esperanza, poner su vida en Cristo, y entonces dice: el camino, la verdad y la vida es Él, y nadie va al Padre sino por Él. Tanto así que si le conocemos a Él, dice: si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué significa? Que si hay alguien que de verdad tiene hambre y sed de Dios, tiene que empezar por ir a la palabra y decir: ¿quién es Cristo? ¿Por qué Él está interesado en mi alma? ¿Por qué Cristo, sabiendo hoy, nada más hoy, cuántos errores tuvimos nosotros? ¿Por qué Cristo, sabiendo todo eso, sigue estando ahí? ¿Por qué Cristo sigue teniendo paciencia conmigo? ¿Por qué el Señor sigue insistiendo? ¿Por qué Dios me sigue hablando? ¿Por qué sigue llevando a cabo el propósito? ¿Qué es? Como dijeron los apóstoles: ¿qué hombre es este? Y en una ocasión dijeron: Señor, la gente dice que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y el Señor les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es decir, ¿quién? ¿Qué es? Si Cristo de verdad es ese camino, es la verdad, es la vida, entonces uno pone sus esperanzas en Él, y de esa manera logrará llegar al Padre, y de esa manera tendrá una vida totalmente distinta. Por eso dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una criatura que piensa distinto, que puede amar si antes no era capaz, que puede perdonar, que puede enfrentar la vida de una manera totalmente distinta, porque es una nueva criatura. De igual forma, ¿por qué debemos primero que todo conocer a Cristo? En el capítulo 4 de Hechos, el verso 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es maravilloso cuando dice dado a los hombres. Ese Cristo, el Padre lo entrega, el Padre dispone a su Hijo para ser crucificado, para ser herido por nuestras rebeliones, para ser molido por nuestras culpas. Y entonces dice: dado a los hombres, a usted, a mí, mortales, insignificantes, pecadores, que infringimos la ley de Dios, nos ha sido dado ese nombre, y no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, amigo que está escuchando. A veces como seres humanos corremos a X o Y persona y hacemos y procuramos buscar refugio, salvación, algo que nos pueda librar, pero dice: en ningún otro hay salvación. O sea, en los asuntos de Dios, en los asuntos divinos, solo Cristo. Ese es el único que nos puede dar salvación, es el único que nos justifica, es el único que nos lava, es el único que nos declarará inocentes aquel día del juicio. Alabado su nombre para siempre. Por tanto, dice que la piedra ha venido a ser cabeza del ángulo, refiriéndose al Señor, refiriéndose al principal fundamento de todas las cosas divinas, cuando el Evangelio es abierto a los gentiles. Y por eso hoy hay predicación de la palabra para usted y para mí. No merecemos, pero ahí está la gracia dada a los hombres para que podamos ser salvos. Así que Cristo es en el cual habita corporalmente toda la deidad, y por eso es de suma importancia. Ahora, Dios no es solo Cristo. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Cristo es la piedra del ángulo, y dice la Escritura que en Él habita corporalmente toda la deidad. Cristo es a quien el Padre estableció como único medio de salvación, y diremos como único medio de conocimiento para salvación. Alabado el nombre del Señor.
Solo su sangre, su sacrificio es suficiente para justificar, santificar y salvar al hombre pecador, y eso se llama redención. Amados, alguna vez, hace mucho tiempo, había un monje muy preocupado por su salvación. Estamos hablando quizás del siglo XV, XVI, y este hombre vivía muy preocupado por su salvación. Todo el mundo que lo miraba estaba convencido que era una de las personas más devotas que había donde lo conocían, porque era una persona que se confesaba de continuo, que cumplía las penitencias, que vivía en ayunos, que vivía una vida totalmente abnegada, pero siempre tenía la duda de si él era salvo o no. Alabado el nombre del Señor. Pero fue hasta cuando ese monje se encontró con la Escritura, con la palabra de Dios, y encontró en la carta a los romanos que decía: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, que entendió que toda su injusticia era expiada, era pagada por la justicia de Cristo, y que ese sacrificio era suficiente justicia para pagar al Padre por causa de la culpa de Él y de la culpa de todos nosotros. Desde entonces cambió, fue otra persona, se deleitaba en las cosas de Dios, veía con esperanza, con paz, con gozo, con regocijo las cosas de Dios, ya no con miedo, porque ya sabía que Cristo salvó su alma, que Cristo pagó un precio suficiente, que Cristo lo justificaba. Y hoy, amigo, a usted y a mí se nos da esa justificación. Podemos pasar toda la vida preocupados por tantas cosas, pero Cristo es nuestra justificación, es nuestra redención. Alabado el nombre del Señor. En segundo lugar, lo que efectúa ese cambio en nosotros no son las emociones, no es un simple momento o una simple vivencia aislada de las cosas de Dios, ni siquiera el hecho de una sanidad o un milagro, porque muchas veces nosotros podemos ser testigos de milagros, de sanidades, pero eso no generar un impacto en la vida nuestra, porque quizás el corazón está duro, porque quizás, como también he visto personas que Dios las sana, pero a la semana vuelven a tener la vida que tenían, luego nunca fueron nueva criatura. ¿Qué es lo que genera ese cambio en nosotros? No son las emociones momentáneas o los eventos, sino que lo que genera todas esas cosas maravillosas es el conocimiento de Cristo. Ese conocimiento, cuando aquellos hombres estaban y dijeron: no alcanza, ni aunque tuviéramos cantidades de dinero alcanzaría para comprar comida para toda esta multitud. Y enseguida, cuando ven que el Señor empieza a multiplicar los peces y los panes, y entonces ellos se maravillan y dicen: ¿cómo un hombre puede hacer estas cosas si no está Dios con él? Y entonces el Señor les explicaba las parábolas, la palabra, les instruía, los enseñaba, y ese conocimiento se fue quedando en su mente y en su corazón. Por eso, en el capítulo 4 de Hechos, ahí Pedro, ante el concilio, dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque ese conocimiento lo había visto, lo había oído, y ese conocimiento había hecho un cambio en su vida. Pero cuando hablamos del conocimiento de Cristo, entendemos claramente que no se trata esto de una fe ciega, de una fe religiosa, de una fe sin uno siquiera usar la cabeza, no. No es una fe ciega, no se trata de ser un ignorante simplemente detrás de algo que no sabemos o no entendemos. Claro que hay cosas de Dios que uno nunca sabrá y quizás nunca entenderá, pero no se trata de una fe ciega, de uno decir: estoy en una religión, allá me dijeron eso y ya. No, se trata de que haya el conocimiento de Dios en nuestras vidas, de que haya un conocimiento tan real, tan poderoso,
que cambia nuestra vida, que nos hace otras criaturas totalmente distintas. Amado, las cosas de Dios no chocan necesariamente con la inteligencia que tengamos nosotros. Hay gente que piensa que el conocimiento necesariamente va por un lado y la fe por otro, y no es así, sino que requerimos el conocimiento de Dios para que nuestra fe sea sólida, sea una fe seria, sea una fe contundente, sea una fe de convicciones, sea una fe que ha llevado a cristianos. Usted sabe la historia del himno. Aquel hombre lo mataron a sus hijos delante de él, mataron a toda su familia antes de matarlo a él por su fe en Cristo, y este hombre allí crea ese himno famoso, conocido, ese himno que dice: le seguiré, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Estando al frente de los que estaban matando a sus hijos y a su familia, eso es porque eso no era una fe ciega, era una fe que sabía plenamente lo que estaba haciendo, lo que había creído, lo que estaba en su corazón, para qué había decidido vivir el resto de sus días, porque era una nueva criatura. Por eso la fe no va por un lado y usar la mente por otro. Alabado el nombre del Señor. Ese poder o ese conocimiento hace que Pedro, ante el concilio, ese Pedro que antes había negado a Jesús, lo había negado 3 veces, ¿se acuerda la historia? Lo había negado, pero hace que ese Pedro delante del concilio diga: no puedo dejar de hablar, de decir lo que he visto y oído. Y aunque lo amenazaban, aunque trataban de persuadirlo, este hombre se paró firme. En el verso 20, en el 19 dice: mas Pedro, Hechos 4, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ahora, este hombre, el conocimiento de Dios lo había tocado, porque ahora Pedro no solo conocía a Jesús como el que multiplicaba la comida, como el que detenía el viento y la mar, ahora conocía a Jesús como uno que daba segundas oportunidades, como uno que perdonaba las faltas, porque no, mire lo asombroso, no lo negó una vez, lo negó 3 veces. Pero aún así, cuando el Señor se aparece, tiene cuidado de pastorear el alma descarriada de Pedro y le dice: dile a Pedro que vaya, porque yo lo estoy esperando. Ahora, ¿qué había conocido? Un Cristo que daba oportunidades, un Cristo que no iba a dejarlo perdido, que no se iba simplemente a olvidar del propósito que tenía con Pedro. Un Cristo que sabía perdonar, que sabía amar, que sabía pasar por alto la falta, hermano. Eso es tremendo. Y entonces ese mismo Pedro se para ante el concilio y dice: yo lo lamento, no los puedo complacer en esto, porque voy a obedecer a Dios antes que a ustedes, y no puedo dejar de decir lo que he visto y he oído. Alabado el nombre del Señor para siempre. Muchas veces el tema del conocimiento no es bien recibido. Muchas veces en el campo, digamos, evangélico, la persona basa su fe en una fe ciega, en una fe experimental, sin soporte de conocimiento bíblico. Las personas llegan a tomar costumbres, hablar, decir: porque sentí, porque hicieron, porque dijeron, porque me tocaron, en fin, pero no porque hay un sustento bíblico, un sustento del conocimiento de Cristo. Alabado el nombre del Señor. Aún muchas iglesias hoy hacen cosas que usted mira y usted dice: no hay ninguna diferencia entre un santero
y un evangélico de esos. No hay ninguna diferencia entre un ritualista a una persona de estas. ¿Por qué? Porque basa su fe en experiencia solamente, pero sin soporte del conocimiento escritural. Y no se puede la una sin la otra. En muchas ocasiones hay un mover emocionalista, almático, y la persona dice: estuve en la iglesia, lloré, me tocaron la mano, me pusieron la mano, me dijeron esto, aquello, pero no hubo una nueva criatura dentro de él que hubiese nacido, sino simplemente algo emocionalista, algo de que quizás vio a todo el mundo llorando y empezó a llorar también, pero no podemos decir que hubo un cambio, una transformación poderosa en su vida, porque fue el momento, la circunstancia, lo que había en la atmósfera. Al fin de cuentas, los seres humanos somos también sentimentales. Entonces puede haber, amado hermano, un ambiente emocionalista, pero cuando eso no se acompaña del conocimiento escritural, partiendo de algo, el poder de Dios, cuando es poder de Dios hay cambio en la vida de uno, cuando no pudo haber sido una emoción. Y sobre todo, cada vez va cogiendo carrera los movimientos carismáticos neopentecostales, haciendo locuras y cosas donde supuestamente está el Espíritu de Dios, pero no hay cambio en las vidas. Hay burla, hay descrédito del Evangelio, hay shows, hay toda un montaje dramático, pero no hay cambio verdadero. Entonces yo me pregunto, ¿será que esta palabra miente? ¿Será que el Espíritu no convence? ¿Será que el Espíritu no genera un cambio? ¿Será que el Espíritu no lava por la regeneración? No podría ser. Alabado el nombre del Señor. Cuando el cristiano moderno se acostumbra a vivir una vida emocionalista, una vida almática, es decir, según el alma como se sienta así, ahí no va a haber perseverancia, porque a lo mejor el alma de uno a veces tiene ganas de ir a la iglesia, claro que sí. Usted ha experimentado que a veces no tenemos ganas de ir. Entonces, al yo basar mi fe en mis emociones y en el alma, un día voy a ir, otro día no, un día voy a querer de Dios, otro día no. En cambio, cuando la persona asienta toda su conducta en el conocimiento de la Escritura, la persona dice: la palabra dice que yo agrado a Dios al ir. La palabra dice: entrar por sus atrios con alabanza. La palabra dice que no satisfagamos los deseos de la carne. La palabra dice que Él galardona a los que le buscan. Y entonces yo no me baso sobre cómo me siento, me baso sobre lo que dice la Escritura. Y yo le voy a decir, es mucho más fácil cuando usted toma las promesas de Dios, cuando usted abraza las promesas de Dios, cuando usted come la palabra de Dios, porque usted se va a poder sostener aunque su alma no tenga ganas, aunque usted no tenga aliento para buscar a Dios. Como usted tiene una base, un conocimiento de Cristo, de la palabra de Dios, de sus promesas, usted dice: el Señor dice que Él es galardonador de los que le buscan. Yo voy a ir a buscarlo, voy a ir por mi galardón, voy a ir por mi bendición, voy a ir por mi porción, voy a ir, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Y usted viene y dice: gracias a Dios que no le hice caso a mi alma, gracias a Dios que oí la palabra, gracias a Dios que recibí la palabra, gracias a Dios que no le hice caso a cómo me sentía, me hubiera perdido tal bendición. Así se vive la vida cristiana, por medio del conocimiento de Cristo. Yo le voy a decir algo: yo creo en las manifestaciones del Espíritu Santo. Es real, el hablar en lenguas es real, está vigente. Los dones del Espíritu son reales, están vigentes. La presencia de Dios es una realidad. El danzar en el Espíritu es una realidad. Pero no puede ser solo eso.
yo tengo que eso también sumarlo al conocimiento escritural. Yo tengo que permitir que tanto el Espíritu tome control de mi cuerpo para danzar en el Espíritu y tome control de mi corazón para perdonar al que me ha hecho daño. Tengo que permitirle al Espíritu de Dios el control de mi lengua, si quiere profetizar, si quiere hablar en lenguas, claro que sí. Dele libertad, pero también debo darle el control para callar, para aprender a callar, para ser prudente. Alabado el nombre del Señor, para no hablar de otro lo que no debe. Esa complementación le va a dar durabilidad a su vida cristiana. Lo otro, no podemos vivir la vida de eventos, de decir cómo sentí la gloria de Dios en ese evento, en esa convención, en ese retiro, en esa vigilia. A la siguiente vigilia no apareció. ¿Qué le pasó? Que no podemos basar, sino que las cosas preciosas de Dios, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dados por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Todo es mediante el conocimiento de Cristo, porque eso es lo que me va a dar a mí una base para permanecer, para durar, para ser de los que perseveren hasta el fin, para ser una persona de testimonio, para ser una persona ejemplar, para ser una persona que de verdad se tomó las cosas de Dios en serio. Amén. No se puede con el alma, ni menos con los sentimientos. Nadie puede avanzar en la vida cristiana con los sentimientos, hermanos. Es imposible. Amén. Pero sí con la palabra, con sus promesas, con el conocimiento escritural. Cuando uno va a la escritura y la palabra le habla, cuando uno escucha un mensaje y el Señor dice, estad quietos, conoced que yo soy Dios, y uno la recibe y dice, yo voy a esperar en Él. Y como dijo Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y usted empieza a vivir esa palabra un día, una semana, un mes, y ahí es donde usted empieza a crecer verdaderamente, porque usted está viviendo esa promesa, la toma, la recibe, y ya no es como se sienta. Si es por cómo se siente, a veces no hay ganas, a veces no hay fuerzas, pero como la palabra a mí me dice que el que me provee las fuerzas es uno que no se fatiga, que no se cansa, que da fuerzas al que está cansado, que multiplica las fuerzas al que no tiene, entonces yo confío en esa palabra. Alabado su nombre para siempre. Y en esa palabra sigo orando, en esa palabra sigo buscando a Dios, en esa palabra sigo viniendo a su presencia, en esa palabra le sigo sirviendo, en esa palabra sigo esperando hasta ver su gracia y su respuesta. Así es. Alabado su nombre para siempre. Entonces, no podemos tener una vida solamente basada en el alma nuestra, porque cuando no haya interés por la palabra, entonces la persona va a vivir de lo que pueda darle su alma, a veces de lo que pueda darles otros exterior a él. Entonces usted ha visto personas que han dicho, yo no vuelvo a la iglesia porque me miraron feo, porque no me cargaron, no me llevaron, en fin, por cosas externas a ellos, porque hay falta de un interés en el conocimiento de la palabra. Porque si a mí la palabra me dice, no temáis manada pequeña, los que están en mi mano nadie los arrebatará. Cuando yo tengo esa promesa y la comparo al hecho de que a mí no me saludaron, de que no me llevaron cargado, yo no tengo nada que... Porque dice que los que están en su mano nadie los arrebata de ahí. Y si a mí la palabra de Dios me está comprometiendo, diciéndome que si yo estoy en las manos de Dios nadie me va a arrebatar, yo tengo que superar ese hecho de que no me hicieron algo que yo quería. Alabado el nombre del Señor. Gloria al Señor para siempre. Entonces, el resultado, cuando hay un interés en la palabra, cuando hay un interés en el conocimiento de Dios,
y una vivencia en las cosas de la piedad o del Evangelio, el resultado es una fe sólida, una fe que va a durar con el tiempo, una fe que usted le puede heredar a los que vienen detrás de usted, una fe admirable, inquebrantable por la gracia y la misericordia de Dios. Alabado el nombre del Señor. Cuando no hay interés en una práctica y vivencia de las cosas escriturales del Evangelio, hay una fe contraria a la palabra, una fe emocional, variable y relativa, una fe voluble que cambia según las circunstancias. Por eso la palabra de Dios también, inclusive en la primera carta de Pedro, dice en el 7, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué quiere hallar Cristo cuando venga en usted y en mí? Una fe preciosa, una fe más refinada que el oro. Eso es lo que Cristo quiere encontrar de nosotros. Y por eso esa fe no puede estar en las experiencias. Porque si vamos a las experiencias, usted no mira que hasta los brujos les dan experiencias a la gente para que crean. Y entonces alguien va a decir que ahí está Dios porque un brujo hizo determinada cosa o le dijo algo. No puede ser las experiencias. La palabra dice a la ley y al testimonio, y si no es conforme a la palabra, no le ha amanecido. Está a oscuras la persona. Así es. Entonces no pueden ser las experiencias solamente o aisladas a la palabra. Las experiencias conforme a la palabra, claro que sí, gloria a Dios, hay que buscarlas, hay que procurarlas, hay que aumentar, pero no separadas de la Escritura. Alabado el nombre del Señor. Cuando hay una fe relativa, el valor de lo que la persona va a experimentar, va a decir: yo siento, yo creo, yo considero, yo tengo un sentir. Pero todas estas cosas en ocasiones son por fuera de la Escritura. Usted ha visto que hay personas que han dicho: es que yo sentí que Dios nos estaba llamando a nosotros, y nosotros es que ella tenía otro marido y él tenía otra mujer. Entonces dice: sentimos que Dios nos llamó, pero ¿cómo lo llamó Dios? ¿En adulterio? No podría ser, no puede ser. Y detrás de ellos se van un pocotón de gente porque no hay esa base, esa fe con conocimiento serio escritural. En estos días salió una pareja muy famosa, muy campante, diciendo que Dios los había llamado a restaurar hogares que ellos destruyeron cada uno el de ellos para irse a vivir ellos juntos, como si nada, hermano. ¿Por qué es eso? No falta quien cree lo que esa gente está diciendo. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra. Porque lo importante es que si alguno dice que es pastor, ya es pastor y ya, y punto. No puede ser así, hermano. A la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio. Alabado el nombre del Señor para siempre. Muchas veces todas estas frases justificadas diciendo: yo siento, yo creo, yo tuve un sentir de Dios, frases diciendo no hay que juzgar, normalmente terminan siendo un tropiezo para el Evangelio y terminan siendo de daño para ellos y para muchas otras personas. Y todo esto porque la persona no tiene a Dios verdaderamente como el centro de su vida. La palabra es la palabra. Si yo la quiero cambiar, ya me salí. Así es. Alabado el nombre del Señor. La Escritura nos habla en este verso 4 de una naturaleza divina que recibimos
de parte de Dios, que es por medio del conocimiento de Dios. La verdadera naturaleza divina de la que Dios nos ha hecho partícipes en Cristo parte del conocimiento de Él, primeramente. Parte de la Escritura, del testimonio que dan las Escrituras. Por ejemplo, en Mateo 8, 23 al 27, en estos días lo estuvimos mirando, que se levanta una tempestad y empiezan ellos a decir: Señor, nos morimos. El Señor se levanta, ordena al viento y a la mar que cesen, inmediatamente se hace grande bonanza. Y viene la pregunta de ellos en el verso 27: ¿qué hombre es este que aún los vientos del mar le obedecen? O sea, es una pregunta tremenda. Es una pregunta de nosotros decir: ¿quién es Cristo para mí? ¿Cristo es un compromiso cada 8 días? ¿O Cristo es ese Señor que le dio paz a mi vida, ese Señor que es el dueño de todo, el que tiene autoridad sobre todo? No es una religión, es Dios, ¿o no? Entonces ellos se preguntan: ¿qué hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Así que esa naturaleza parte de que nosotros lo conocemos a Él, de que nosotros decimos: está bien, yo entiendo que usted es Dios, rindo mi voluntad, me sustraigo de mi voluntad y se la entrego, le entrego mi vida, porque usted es Dios. Alabado el nombre del Señor. De esa forma, a medida que el Señor se fue revelando en todos los discípulos, cada uno de ellos fue teniendo esa solidez, fue convenciéndose, y cada vez lo escuchaban, veían su actuar, vieron su cruz, vieron su resurrección, y de esa manera Cristo se fue revelando en ellos, y ese conocimiento los hizo ser los apóstoles que fueron, luego que el Señor sube al cielo. Alabado el nombre del Señor para siempre. Así que pueden haber experiencias, claramente. Busque el bautismo en el Espíritu Santo si no lo tiene. Busque las experiencias a solas con Dios. Busque esos momentos donde las manifestaciones del Espíritu Santo vienen a la vida de nosotros. Hace que el cuerpo sienta la presencia de Dios. Usted podrá sentir un fuego, un calor, usted podrá sentir un gozo, usted podrá sentir tantas formas de manifestación del Espíritu Santo, fortaleza, pueden salirse sus lágrimas, puede hablar en lenguas, en fin. Son bienvenidas todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Contrario a lo que dicen algunos, que ha cesado. No ha cesado el Espíritu de Dios. ¿Usted lo cree? No ha cesado. Son bienvenidas las manifestaciones del Espíritu acompañados del conocimiento escritural. Son bienvenidas. En un culto la otra vez se estaba dando el mensaje y se llegó a hablar del punto de que somos Pentecostés, y enseguida el Espíritu Santo tomó el control y no se pudo seguir con el mensaje, y el Espíritu tomó el control y la presencia de Dios llegó. Él lo puede hacer, y para eso estamos, que si Él quiere en estos momentos tomar el control, pues lo puede hacer, pero siempre acompañado de ese conocimiento escritural. La marca del verdadero evangelio es una naturaleza divina, es una naturaleza transformada. Alabado el nombre del Señor. Es una naturaleza que se inclina a la presencia de Dios, a su palabra. La naturaleza divina no va a luchar contra los preceptos de Dios. No va a decir: es que yo considero, es que a mí me parece, es que... Porque es una naturaleza divina, es distinta. La naturaleza carnal nos hace enfrentar y chocar contra la palabra y decir: no, eso es legalismo, eso no dice ahí, Dios no juzga, Dios no hace esto, Dios no aquello. Esa es la naturaleza carnal. La naturaleza divina se inclina por la palabra. Alabado el nombre de Dios. Y
en sí, la presencia de Dios nos cambia de naturaleza sin necesidad alguna de una operación o intervención externa. Usted sabe lo hermoso que es uno venir caminando la vida de una forma, quizás ni preguntándose qué participación tengo yo en Dios o Dios en mí, ¿no? Cuando uno está sin Dios, uno ni se preocupa por las cosas. Usted sabe que uno venir andando de una manera y de un momento a otro tener un conocimiento de Dios y sin que a mí me hayan operado, sin que a usted lo hayan operado, usted tener otra naturaleza dentro de su ser, tener otras formas, otras costumbres, otro pensamiento, otra vida. Eso es algo asombroso, eso es algo maravilloso, sin ninguna intervención externa. Usted mira que cuando Saulo cae de la cabalgadura, claro, él quedó sin vista, pero la obra de Dios la había hecho en su corazón y la estaba haciendo en su corazón. Por eso ese hombre inmediatamente cae al suelo, dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Cambió, ya su palabra fue distinta, sus formas fueron totalmente distintas. La palabra de Dios nos dice que la naturaleza divina va de la mano con huir de la vida de corrupción. Aquí dice: habiendo, llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, ya no hay una vida gobernada por la concupiscencia propia, sino gobernada una vida ya no según esa concupiscencia que cada uno de nosotros tenemos. La concupiscencia es lo que está en nosotros, que siempre nos incita o nos lleva a pecar, a fallarle a Dios. Eso está en todos los seres humanos, pero ya una vida no es gobernada por esto. Alabado el nombre del Señor. En Efesios capítulo 4, aquí podemos mirar, vamos a mirarla rápidamente. Efesios 4, el 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Cuál es el elemento central? Que el conocimiento de Dios no nos puede hacer vivir en la vanidad de nuestra mente, porque ya hay un conocimiento. La ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esa es la vida concupiscente, la naturaleza carnal. Pero hay una vida dirigida no por esa naturaleza, sino por una naturaleza divina. Y entonces en el verso 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así. ¿De quién? No habéis aprendido así a Cristo. Es el conocimiento de Cristo el que nos saca de esa condición, de esa naturaleza corrupta, de esa naturaleza concupiscente, de esa naturaleza carnal, que lo acaba usted y me acaba a mí, porque el pecado acaba. Así es, hermano. La naturaleza se refiere a lo propio, a lo más propio de la persona, virtud o realidad de algo. La naturaleza es en sí la esencia de la persona. La naturaleza nos lleva a hacer o a no hacer alguna cosa determinada. Usted por eso mirará, por más que usted quiera, usted coja una mosca y póngala en un lugar de flores, de jardines. Por más que usted quiera que esa mosca llegue a las flores, esa mosca va a buscar donde hay basura, donde hay suciedad, donde hay inmundicia. Por más que usted quiera que esa mosca tenga otra naturaleza, su naturaleza la va a llevar a la basura, porque esa es su esencia. Eso, todo lo que ella haga o deje de hacer va a tener que ver con su naturaleza.
Usted por ejemplo, hay ciertos, por ejemplo, los anfibios tienen a sus hijos y ellos no están pendientes de sus hijos. Usted nunca vaya a pretender que un sapo vaya a estar pendiente de los sapitos. No lo va a hacer porque es su naturaleza. Y por más que usted pretenda, porque obviamente hoy en día la gente pretende que los animales sean seres humanos, por más que usted pretenda, ese animal no se va a devolver a ponerle nombre a cada uno. No, porque es su naturaleza. Así mismo, usted a la mosca, por más que quiera ponerle un banquete, algo limpio, algo delicioso, ella va a buscar lo que está podrido, lo que está malo, lo que está dañado. O sea, hermano, que usted cuando la gente se le expuesta la palabra, como esa naturaleza concupiscente y corrupta gobierna su mente y su vida, dice: yo que voy a ir por allá, yo voy a ir a vivir la vida, a gozar, porque su naturaleza no ha sido transformada, no ha sido cambiada. Entonces lo que es basura le parece que es mucho, lo que es vanidad, lo que es pasajero, lo que no vale la pena le parece que sí vale la pena, porque no ha sido transformado su entendimiento y su naturaleza, y todo lo que esa persona haga es según lo que haya en ella. Ahora, lo maravilloso de aquí es que la palabra dice que hemos sido participantes de una naturaleza divina. La naturaleza divina, dice la persona: voy a ir a la casa de Dios, voy a ir a la presencia de Dios. Y aunque tiene enfrente un banquete y una comida que está mala, escoge el banquete y dice: yo escojo la palabra de Dios, yo escojo la exposición, yo escojo la búsqueda de Dios, yo escojo la santidad, yo escojo guardarme para Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza lo impulsa a buscar lo que pertenece a esa naturaleza divina, a lo divino, a lo de Dios. Se preocupa de su alma, no está ajeno a las cosas de Dios. Esa naturaleza, hermano, es algo precioso. Y en primer lugar viene por la palabra, por el conocimiento que tenemos de Cristo. Por eso en Romanos capítulo 12, ahí nos dice: en el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solo cuando usted permite que su entendimiento sea transformado por la palabra, solo cuando usted deja de luchar contra la palabra de Dios y recibe la justicia de Dios, solo cuando usted permite que su mente sea transformada, su entendimiento, usted va a decir: yo antes creía que eso era bueno, pero el banquete es esta comida está sana, esta comida está limpia, este pan me edifica, este pan le da aliento a mi alma, este pan es pan sagrado. Y ya usted no vuelve a tomar la porquería. Porque ahí, al ser transformado, usted logra comprender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es absolutamente perfecta. Y entonces usted se goza en Dios, se goza en agradar a Dios. Agradar a Dios se convierte en un deleite, venir a Dios se convierte en la mayor de sus alegrías. Contar con Dios se convierte en lo más natural que usted puede experimentar en la vida. Y usted puede estar pasando el dolor que sea, pero como su naturaleza ha experimentado a Dios, usted sabe llegar a Dios todos los días. Usted sabe estar en la presencia de Dios. Usted se le hace normal oír a Dios, sentir a Dios, vivir a Dios. Porque hemos recibido una naturaleza divina, hermano. Por eso muchas veces se va a hacer normal que no tengamos fuerzas, sí, claro. Pero como esa naturaleza divina nos hace confiar en sus promesas, nosotros vamos a cobrar nuevas fuerzas,
Nos vamos a seguir levantando, vamos a seguir proclamando su nombre, vamos a seguir adorándole, vamos a seguir viniendo a Él una y otra vez, vamos a decirle: mi bien es estar en su presencia. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Porque ya tenemos una naturaleza divina, una naturaleza distinta. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esa naturaleza que nos has dado, Señor. Por haber transformado nuestro entendimiento, por renovarlo. Todavía nos falta tanto, Señor. Pero gracias, Señor, por habernos redimido, por haber justificado de nuestra culpa, de nuestras maldades, Señor. Éramos inexcusables delante de ti, oh Dios. Ahora has puesto en mi alma el querer como el hacer, de venir a tu casa, de venir a tu presencia, de confiar en tus promesas, de apoyarme en tu palabra, Señor. Y cuando el Espíritu Santo me toca, tu palabra lo confirma en mi corazón. Gracias, Señor amado, por ese conocimiento maravilloso. Gracias por esa vida, Dios mío. Gracias por esa naturaleza divina. Solo tú sabes quién, Dios mío, y no tenía ganas de estar aquí, pero tú le has ministrado, tú le has dado fuerzas. Tú has hablado a su alma y a su corazón. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias por esa naturaleza, por tu palabra, por ese conocimiento escritural que nos ha librado de tantas cosas, Señor.